decíamos de que como una retroalimentación, estábamos hablando del movimiento mecánico, decíamos que el movimiento mecánico era el movimiento que hacen los cuerpos, y cuando hablábamos de movimiento, cuando la persona o el móvil cambia de posición de un lugar inicial a otro punto diferente, ¿sí? Decíamos que en el tema 5 habíamos trabajado lo que era el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento rectilíneo porque su trayectoria es una línea recta, porque su camino es una línea recta, ¿ya? Y también decíamos que era movimiento uniforme, ¿por qué? Porque en este caso se va a notar de que van a tener algo de uniformidad. ¿Y cuál era esa uniformidad? Era la velocidad. Si acá la velocidad era 5, en el otro punto debe mantenerse la misma, 5 metros por segundo. ¿Ya? Y en el otro punto, ¿cuánto tenía que ser la velocidad? Tenía que ser la misma, 5 metros por segundo. Y en el otro punto que se encuentra, ¿cuánto tenía que ser la velocidad? Igual, 5 metros por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las velocidades van a ser la misma, por eso se conoce con el nombre de uniforme. Uniforme porque se caracteriza porque tiene las velocidades iguales, es la misma, no varía. Característica del movimiento rectilíneo uniforme era de que la velocidad es constante, o sea, la velocidad es la misma, su trayectoria es una línea recta, su camino, se llama rectilíneo, ¿por qué? Porque su camino es una línea recta, es una recta, ¿ya? Su camino es una recta. Y va a recorrer en tiempos iguales, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos. ¿Qué va a recorrer? Espacios iguales, 60 metros, 60 metros. A tiempos iguales, espacios iguales. A tiempos iguales, espacios iguales. ¿Ya? Esa es la característica del movimiento rectilíneo uniforme. Para poder saber las fórmulas, estábamos trabajando con este triangulito. Y si yo quería saber el tiempo, tapaba tiempo y decía el tiempo era igual a la distancia entre la velocidad. Si yo quiero saber a qué es igual la distancia, ¿qué hacíamos? Tapábamos distancia, ¿no? Yo lo tapo distancia, ¿y qué me queda? Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Muy bien. Ahora, y si yo quiero saber la velocidad, ¿a qué sería igual la velocidad? ¿Qué voy a hacer? Tapo velocidad y digo, velocidad va a ser igual, ¿a quién hemos dicho? A lo que queda, ¿no? Distancia entre el tiempo. Estas eran las 3 ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto lo hemos trabajado en la clase anterior. Muy bien, esto es como un repaso, una retroalimentación de nuestras clases. Ahora, niños, vamos a pasar a la siguiente. El día de hoy nos toca hablar de otro tipo de movimiento. El movimiento rectilíneo uniformemente variado. Mira, movimiento rectilíneo. ¿Por qué rectilíneo? Porque su camino va a ser una línea, una recta. Va a ser una recta. ¿Ya? Es una recta. Uniformemente variado. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Miren, cuando tenemos este movimiento, me dice su camino va a ser una línea recta. Pero ahora miren ustedes, ¿cuál es la velocidad en el primer punto? En el punto A, yo puedo decir, en el punto A, la moto, ¿cuál es su velocidad? 2 metros por segundo. Llega al punto B, ¿cuál es su velocidad? 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Llega al punto C, ¿cuál es su velocidad?
6. 6. Llega al punto D, a otro punto. 8 metros ¿Cuál es su por velocidad? segundo. 8 metros. Pregunto, ¿las velocidades son iguales o son diferentes? Son diferentes. Son diferentes. Por eso se llama variado. ¿Qué va a variar? En este caso va a variar la velocidad. La velocidad. Miren, ya no es como el anterior, ¿ah? En el anterior, ¿qué dijo? Movimiento uniforme rectilíneo. Uniforme, ¿por qué? ¿Quién era igual? ¿Quién no variaba? La velocidad. Por eso se llamaba, decíamos acá, que la velocidad, ¿cómo era? La velocidad eran iguales. No variaban, eran iguales. En el movimiento rectilíneo uniforme, las velocidades van a ser iguales. Pero en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿quién va a variar? La velocidad. 2 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros. En cada unidad de tiempo va a variar. Pero ahora yo te pregunto, ¿en cuánto habrá variado? Empezó con 2. Para que llegue a 4, ¿en cuánto ha variado? 2 metros por segundo, el doble. Aumentó en 2 metros por segundo. En este primer momento acá aumentó en 2 metros por segundo. Pregunto, en el segundo movimiento de B a C, ¿cuánto aumentó? Empezó con 4 y terminó con 6. ¿Con cuánto aumentó? También, muy bien, en 2 metros por segundo. Ahora, de 6 a 8, en el otro punto. 2 metros por segundo. También aumenta en 2 metros por segundo. ¿Se están dando cuenta que esta variación es la misma? 2, 2, 2. Entonces, a esta variación se conoce con el nombre de aceleración. ¿Ya? En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, las velocidades van a cambiar. Pero ¿quién se va a mantener uniforme? ¿Quién se va a mantener uniforme? La aceleración. El que se va a mantener uniforme, acá va a ser la aceleración, que se va a representar con una A y una flechita. La aceleración. ¿Cuál sería, por ejemplo, en el punto ABCD de E? Si yo le pongo la moto acá, ¿cuál debe ser su velocidad acá? 10 metros por segundo. Muy bien, Larisa. ¿Cuánto? 10 metros por segundo. Muy bien. ¿Por qué 10? ¿Por qué no 11 o 12? ¿Por qué 10? Porque aumenta de 2 en 2. Muy bien, porque va a aumentar de 2 metros por segundo. No debe variar. La aceleración debe ser uniforme. La aceleración no debe cambiar. Y yo digo en el punto F, Eric, en el punto F, dime, ¿cuál debe ser la velocidad? Yo sé mis A ver, Marlon, dime cuánto debe ser. 12 metros por segundo. Muy bien, 12 metros por segundo. ¿Por qué, Marlon? ¿Por qué debe ser 12? Porque la velocidad va variando de 2 en 2. ¿Ya? ¿Y por qué va variando de 2 en 2? ¿Quién le va a indicar que debe variar de 2 en 2? ¿Quién? 2 metros por segundo. ¿Ya? ¿Eso qué cosa es? Es la aceleración. Es la aceleración. Entonces, la aceleración me dice que debe aumentar solamente en 2 metros por segundo. Miren, niños, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿quién va a variar? ¿Quién varía? Las velocidades. Pero ¿quién se mantiene igual? ¿Quién debe ser igual? No debe variar. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo se llama? La aceleración. La aceleración. Muy bien, niños, qué inteligentes son ustedes. Miren que estos temas nosotros enseñamos a los alumnos en quinto año de secundaria, todavía a los que están en el estatal.
Lo que yo les estoy enseñando ahorita a ustedes, estoy enseñando también en el estatal, pero ustedes son más rápidos, ustedes son más hábiles. Ya ven que ustedes pueden hacerlo. Entonces, no se olviden, el movimiento rectilíneo es porque su camino es una línea recta. Variado, ¿por qué? ¿Quién va a variar? La velocidad, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Pero ¿de cuánto en cuánto va a variar? De 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. ¿Y qué es este número 2? Es la aceleración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el movimiento rectilíneo uniforme, el que debe mantenerse sin variar, el que debe mantenerse igual, es la aceleración. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Me dice este movimiento rectilíneo se caracteriza porque su camino o su trayectoria, ¿cómo es? Es una línea recta. Ya lo hemos visto. La aceleración del móvil es constante. ¿Qué quiere decir? No va a variar, siempre va a ser igual. La aceleración, este de acá, 2 metros. No me jueguen con la pantalla. 2 metros. 2 metros. ¿Qué cosa viene a ser? Esto viene a ser la aceleración. Esta aceleración va a ser igual. No va a cambiar, no cambia. El valor de la velocidad es variable. Claro, la velocidad sí cambia. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Va a variar la velocidad. Pero el que se mantiene igual es la aceleración. Muy bien, niños. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Sí? Contesten, por favor. Ya. Pregunto, ¿por qué digo que es movimiento rectilíneo? Voy a empezar a poner las notas. ¿Por qué decimos que es movimiento rectilíneo? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué es recto? ¿Qué cosa es recto? Tu camino. ¿Y el caminito cómo se llama? Trayectoria. Muy bien. ¿Quién me contestó? Larisa. Muy bien, Larisa. Muy bien, Larisa. ¿Ya? Porque el camino es una línea recta. Muy bien, Larisa, ¿ya tiene su nota? A ver, ¿quién me puede decir por qué decimos que es variado? ¿Por qué decimos que es variado? ¿Quién me puede contestar? ¿Marlon? ¿Quién es el que va a variar? ¿Quién es el que va a cambiar? ¿Quién es? La velocidad. Muy bien. ¿Larisa también? Sí, Muy bien, Larisa. ¿Qué pasa con los niños? ¿Mm? A ver, ahora sí, yo sé que los chicos me van a contestar. ¿Por qué decimos que es uniformemente? Uniforme. ¿Por qué decimos que es uniforme? ¿Quién no debe variar? ¿Quién se mantiene igual? la aceleración, Miss. Larisa también, muy bien, la aceleración. ¿Ya? La aceleración. Entonces, movimiento rectilíneo porque su camino es una línea recta, uniforme porque la aceleración no va a variar y variado porque la velocidad sí va a variar. Continuamos. Entonces, niños, así como hemos hablado en el movimiento uniforme de las ecuaciones para hallar, acá también vamos a hacer sus ecuaciones y vamos a trabajar con dos fórmulas. Dos fórmulas. Miren, tengo un móvil, un carro, que se está desplazando, ¿ya? Está en el punto A, está iniciando en el punto A y está llegando al punto B. Muy bien. ¿Cuál es la velocidad con la que está iniciando en el punto A? ¿Cuánto es? 60. metros por segundo. Muy bien. A esa velocidad con la que se inicia, se conoce como velocidad inicial. Por favor, atiéndanme, porque ya vamos a venir a los problemas y si no sabemos identificar los datos, nos vamos a confundir. Ya, miren, cuando el móvil va a iniciar, la velocidad con la que inicia se conoce como velocidad inicial. En este caso, ¿cuál es la velocidad inicial? Es 60.
Cuando termina su movimiento, a donde llega, va a terminar con otra velocidad. A esa velocidad se conoce como velocidad final. 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 Entonces, con la que inicia es la velocidad inicial, con la que termina es la velocidad final, porque la velocidad van a variar. Ahí también nos dan el tiempo que va a demorar y sabemos que acá está presente siempre la aceleración. Entonces, para hallar las fórmulas, vamos a hallar, para hallar la aceleración, dice. La aceleración, si yo quiero hallar a qué es igual la aceleración, me dice va a ser igual a la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? Esta de acá, con la que ha terminado. La velocidad final menos la velocidad inicial, o sea, esta velocidad con la que inició. Todo entre el tiempo. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula de aceleración. Para hallar aceleración. La aceleración me dice que va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Velocidad final con la que termina, velocidad inicial con la que inicia, entre el tiempo. Reemplazo datos y hallamos. Muy bien. Ahora, si me pide hallar la distancia, o sea, qué distancia ha recorrido desde el punto A hasta llegar al punto B, ¿cómo puedo hallar esta distancia? ¿Cómo puedo saberlo? Entonces, para poder hallar, me dan la fórmula. Me dicen, la distancia va a ser igual a la velocidad inicial. Ah, la velocidad inicial. Menos la velocidad final. Todo entre 2 multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Multiplicado por el tiempo. Entonces, para hallar distancia, esta va a ser nuestra fórmula. La distancia va a ser igual a la velocidad inicial menos la velocidad final, todo entre 2. Y todo ello multiplicado por el tiempo. Donde ustedes ya deben saber que D, ¿qué significa D? D significa distancia. T, ¿qué significa T? Tiempo. BI, ¿qué significa BI? Módulo de la velocidad inicial. BF, ¿qué significa? Módulo de la velocidad final. Y A, ¿qué significa? A significa aceleración. Muy bien. Ahora ustedes saben de que estas magnitudes tienen sus unidades. La distancia, ¿en qué unidades se va a expresar? En metros. Yo quiero ver cuántos metros ha recorrido este carro desde el punto A hasta el punto B. Por lo tanto, la distancia lo debo expresar en metros. Yo quiero saber cuánto tiempo ha demorado este carro desde el punto A hasta el punto B. Entonces, el tiempo se mide ¿en qué unidades? En segundos. Las velocidades, ¿en qué se expresa? Metros por segundo. La velocidad se expresa en metro por segundo. Velocidad inicial, como es velocidad, metro por segundo. Velocidad final, como es velocidad, también metro por segundo. Y la aceleración, jóvenes o niños, la aceleración se va a expresar como metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Estas son las unidades de estos cuerpos. Entonces, hay que recordar que el movimiento variado es aquel movimiento donde los cuerpos van a tener velocidades diferentes. Mire, el carro y la moto en este caso tienen velocidades diferentes. ¿Quién está yendo más rápido? El carro. Más despacio, la moto. Entonces, están en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para poder hallar las fórmulas, los datos, resolver los problemas, tenemos dos fórmulas. La aceleración, para hallar aceleración, y para hallar la distancia. Claro que de acá se va a despejar. Podemos despejar otros datos. Ya lo vamos a ver en los ejercicios. La aceleración, ¿cuál es su unidad? Metro por segundo al cuadrado. De la distancia, ¿cuál es su unidad? Metros. Del tiempo, ¿cuál es su unidad? Segundos. De la velocidad, ¿cuál es su unidad? Metro por segundos. De la velocidad final, ¿cuál es su unidad? Metro por segundo. Y la aceleración, metros por segundo al cuadrado. ¿Está claro, niños? ¿Me entendieron hasta acá?
Sí, Miss. Muy bien, hijito. Me tienen que contestar para poder yo explicar si no ha quedado claro, si no yo voy a ir avanzando, avanzando, y si no me han entendido, va a ser más difícil después. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya que han entendido, vamos a continuar. Ahora, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya hemos dicho movimiento rectilíneo. ¿Por qué era? Porque su camino era una recta, ¿cierto? El camino es una recta. Muy bien. ¿Por qué decimos que es uniforme? ¿Quién se mantiene constante? Se mantiene constante la aceleración. La aceleración no va a variar. Esa aceleración siempre va a ser igual. ¿Y por qué decíamos que era variado? ¿Quién va a variar? La velocidad. La velocidad va a ser diferente. La velocidad va a ir cambiando. ¿Ya? Movimiento rectilíneo porque su camino es una línea recta, uniforme porque la aceleración va a ser igual, pero variado, ¿por qué? Porque la velocidad va a ir variando. Muy bien. Acá tengo un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Mire, su camino es una línea recta. Muy bien. ¿Qué más? Vemos de que acá su velocidad inicial es 15 y su velocidad final es 23. Pregunto, ¿es igual o ha variado? Ha variado, ¿no es cierto? Velocidades diferentes, o sea que ha variado. Estoy en un movimiento variado entonces. Ahora digo, la aceleración. ¿En cuánto será la aceleración? ¿En cuánto aumentó? De 15 para que llegue a 23, ¿en cuánto aumentó? ¿En cuánto? En 8. Muy bien. 8. Y si ese es el aumento, entonces, ¿qué viene a hacer esto? Esto viene a ser la aceleración. ¿Y la aceleración cuál es su unidad? Metros por segundo al cuadrado. Entonces, esta es la aceleración. Esa es la aceleración. ¿Ya? De 15 a 23. Si estamos en un movimiento variado, quiere decir que la aceleración no va a variar. Entonces, acá es 8 metros por segundo. Muy bien. Y si yo digo el carro acá, quiero el carro acá, en otro punto, pregunto, ¿cuál va a ser la velocidad? ¿Quién me dice? Le pongo su 20. ¿Quién me dice cuál es la velocidad acá? Si acá está con 23, ¿con cuánto debe llegar acá? ¿En cuánto debe aumentar? En 8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, en 8 metros. ¿Quién me contestó primero? Larisa. Larisa, muy bien, Larisa. Dime, Larisa, si acá es 23 y debe aumentar en 8, entonces, ¿cuál es su velocidad acá? Muy bien. ¿Cuánto? 31 metros por segundo. 31 metros por segundo. ¿Y por qué 31? Porque la aceleración debe ser la misma. Si acá aumenta en 8, entonces acá también debe aumentar en 8. Entonces yo digo 23 más 8, 31. ¿Ya? Entonces, ese es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la aceleración debe ser la misma. La aceleración no debe cambiar. ¿Ya? Esta aceleración se debe mantener igual, no debe cambiar. Por eso dice uniforme. Uniforme, ¿por qué? Porque la aceleración es la misma. Variado, sí, porque la velocidad 15, 23, 31 está siendo diferente. Muy bien. Ahora estábamos diciendo que va a haber dos tipos de movimientos. Miren, niños, cuando las velocidades van a ir aumentando, 15, 23, 31, pregunto, ¿la velocidad aumentó o disminuyó? ¿Aumenta o disminuye? De 15 a 23. Aumentó. Muy bien. Muy bien, aumenta. Entonces, cuando notamos que las velocidades van a ir aumentando, vamos a hablar de un movimiento acelerado. O sea que la aceleración está aumentando la velocidad. Movimiento acelerado. ¿Ya? Vamos a decir cuando la rapidez, aquí llamamos rapidez, es acá, esta es la rapidez, 8, perdón, la rapidez acá, 15,
La rapidez acá, 23. La rapidez acá, 31. Eso es la rapidez, el número que me indica. Cuando esa rapidez va aumentando, vamos a decir que estamos en un movimiento acelerado. ¿Ya? En movimiento acelerado. Cuando la rapidez aumenta. Entonces, acelerado, cuando las velocidades van a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando. Muy bien. Ahora hablamos del otro tipo. El movimiento desacelerado o también movimiento retardado. ¿Ya? Ahora miren el dibujito acá. Vamos a ver las velocidades del carro. Acá. ¿Cómo es su velocidad? 50. Pregunto, ¿cuál es la velocidad acá? 45. Pregunto, ¿está aumentando o está disminuyendo? Está disminuyendo. Está disminuyendo. Miren acá, la velocidad. ¿Está aumentando o está disminuyendo? Disminuyendo. Disminuyendo. Acá está disminuyendo. Cuando la velocidad o la rapidez, 50, 45, 40, 35, va disminuyendo, está disminuyendo, estamos hablando de un movimiento desacelerado o movimiento retardado. Un carro puede empezar con una velocidad de 50 y llega a frenar hasta llegar a 0. Pregunto, ¿qué tipo de movimiento será? ¿Acelerado o desacelerado? Desacelerado. Desacelerado, porque las velocidades van a ir disminuyendo. De 50 a 45, a 40, a 35. ¿Ya? Van a ser velocidades retardadas. Entonces, si la rapidez del móvil está disminuyendo, diremos que estamos en una que está desacelerado o retardado, o está frenando, el carro está frenando. Está frenando. Su velocidad tiene sentido contrario a la velocidad. La velocidad está yendo para acá. Pero la aceleración, como va a frenar, va a ir en sentido contrario. Va a ir en sentido contrario. ¿Ya? La velocidad aumenta, pero la aceleración está en sentido contrario porque está frenando. Entonces, en ese caso, va disminuyendo las velocidades. Entonces, estamos en un movimiento retardado. ¿Ya? Muy bien. A ver, niños. ¿Sabían ustedes que hay un animalito que es el más lento del mundo? ¿Quién es? El caracol. Ustedes se observan a un caracolcito, el pobre, para poder recorrer, cómo se demora. Su velocidad va a ser de 0.0015 metros por segundo. Y el segundo animal más lento en moverse va a ser la tortuga. La tortuga va a tener una velocidad de 0.02 metros por segundo. ¿Ya? Son animales más lentos. Muy bien, niños. Hasta acá. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Sí. Si yo les digo, a ver, díganme acá, yo tengo un móvil que va a empezar con una velocidad de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. ¿Ya? Se está moviendo. Y va a llegar, y va a llegar a un punto donde su velocidad va a ser, Va a ir disminuyendo. va a ser 30 metros por segundo. Pregunto, a ver, una pregunta. ¿Qué tipo de movimiento es? ¿Acelerado o movimiento desacelerado? Acelerado. ¿Cuál va a ser? Acelerado. Muy bien. ¿Por qué? Porque las velocidades... Se va aumentando, no disminuyendo. Muy bien. Tengo un móvil que va a empezar con una velocidad de 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Muy bien. Y llega a un punto donde va a tener su velocidad de 0 metros
por segundo. Pregunto, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Acelerado o Acelerado. desacelerado? ¿Por qué? Porque la velocidad aumentó o disminuyó. 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 Muy bien, me han entendido entonces la clase. Me siento contenta por ello. Muy bien. Ahora vamos a empezar con los ejercicios. ¿Ya? Vamos a empezar con los ejercicios. Recordando siempre nuestra fórmula. Nuestra fórmula decía que la aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. ¿No? Y para hallar la distancia es igual a la velocidad inicial menos la velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Vamos a recordar de que la distancia es igual a metros, el tiempo se expresa en segundos, la velocidad inicial se expresa en metros por segundo, la velocidad final se expresa en metros por segundo y la aceleración se expresa en metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Me dice, calcular el módulo de la aceleración. Me está preguntando hallar la aceleración. Y nosotros sabemos que la aceleración, ¿a qué es igual? La aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, todo multiplicado entre el tiempo. Siempre vamos, cuando vemos qué es lo que me está pidiendo, lo primero voy y busco mi fórmula. Esta es mi fórmula. Muy bien. Entonces voy a reemplazar, digo, ¿cuál es la velocidad inicial? Con la que inicia. Entonces acá su velocidad, yo digo, aceleración va a ser igual a velocidad final, ¿cuál es? ¿8 o 18? 18, porque es con la que termina, ¿no es cierto? Velocidad final es la que está terminando. Menos la velocidad inicial, ¿con cuánto está iniciando? Menos 8 metros por 8 metros. 8 metros, muy bien. Todo entre el tiempo. ¿Qué tiempo ha demorado? ¿Qué tiempo es? 5 segundos. 5. Entonces, operamos y digo, 18 menos 8, ¿cuánto me queda? 10. 10. Entre 5, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? A 2. A 2. Como esto es aceleración, ¿la aceleración en qué se expresa? En metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Ya está. Muy bien. Ahora vamos al segundo. Me dice igualito, calcular el módulo de la aceleración. La aceleración, ¿a qué es igual? ¿Cuál es su fórmula de aceleración? La velocidad Es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Velocidad inicial entre el tiempo. Muy bien. Reemplazo acá y digo, ¿cuál es la velocidad final? ¿10 o 20? 20. 20. La final me dice final. 20, muy bien. Sería igual a 20. Menos, me dice la velocidad inicial. ¿Cuál es la inicial? 10. Muy bien. Entre 4. Entre 4. Entre 2. Entre 2. Entre 2. Esto va a ser igual. 20 menos 10. 10 metros por segundo. Entre 2. ¿A qué es igual? 5 metros por segundo cuadrado. Metros por segundo al Cuadrado. metro por segundo al cuadrado. Muy bien. El tercero. A ver, yo les voy a dar 2 minutos para que puedan desarrollarlo. El 3 y 4. Ya lo hice. Ahorita, Solo metro por segundo. Me salió 1 metro. ahorita vuelvo a conectar y volvemos a desarrollar. Me dan la respuesta y le pongo sus notas, ¿ya? Les vuelvo a mandar el link para que se conecten, por favor. ¿Ya? Ya, mis. A ver, practiquen en la 3 y 4, rapidito.